Cuando hay una obra escrita y con tanta riqueza dramatúrgica, definitivamente hay que ir a ver. Yo soy Pipe Porras y bienvenidos a una nueva entrega de este canal. La obra de la que vamos a hablar hoy es una obra del Teatro de la Candelaria. Sí, señoras y señores, es una obra escrita y dirigida por el maestro Santiago García. Es una obra de un dramaturgo colombiano. Hay varias cosas que tenemos que dejar en claro antes de empezar a contar de qué trata esta historia. La primera de ellas es que todos los personajes están en el infierno. Pero hay distintos tiempos de representación. El primer tiempo de la representación es el tiempo mismo de la representación, porque hay teatro dentro del teatro. El segundo tiempo que hay que tener en cuenta dentro de esta obra es el tiempo del presente, el momento que se está viviendo ahí mismo, el ahí y el ahora, que es el tiempo de la vida. Y el tercer tiempo que hay que tener en cuenta es el tiempo de la fantasía, el tiempo del infierno, el tiempo de afuera. Tenemos una primera escena donde Pablos, que es el personaje principal, y ahora lo vamos a identificar de esta manera, Pablos está huyendo de su autor. ¿Para qué? ¿Para qué huye de su autor? Para contar su vida. Este es un recurso similar al que utiliza Pirandello en 6 personajes y un autor, que los personajes salen de la obra para encontrar un autor y poder contar su historia. Pues Pablos ha huido de su autor para poderle contar la historia de su vida al público, a un público en un teatro, y ese va a ser el tiempo de la representación. En segundo lugar, hay una revolución en el infierno, una revolución que nunca vemos hasta el final. Esta revolución siempre va a ocurrir afuera y siempre van a ser los personajes que entran al tiempo de la representación de Pablos quien nos cuenten cómo va la revolución afuera. Esto va a ser nuestro telón de fondo. Si no sabes qué es un telón de fondo, te recomiendo que revises los videos que ya he subido anteriormente. Ahí explico qué es un telón de fondo. Tenemos una primera escena donde Pablos discute con su autor, que se llama Quevedo, y hay que tener muy en cuenta el nombre de los personajes. Estoy seguro de que guardan un significado gigantesco, como siempre lo han hecho los personajes en las obras dramáticas escritas por dramaturgos muy buenos, como por ejemplo Molière, que lo vimos la vez pasada, y por supuesto Santiago García, que piensa mucho a la hora de escribir. Es decir, él es muy minucioso con todo el sentido de la historia y los personajes. Entonces estoy seguro de que Quevedo tiene un significado muy grande y por qué es el autor. Lo sabremos cuando analicemos la obra. Entonces Pablo se encuentra con su autor Quevedo. Pablo se estaba huyendo en ese momento para poder encontrarse con un público en el teatro, que es donde se hallan ahora mismo, y están teniendo una discusión. Quevedo obviamente no quiere que cuente su historia. Esa es la razón de que Quevedo se encuentra en el infierno, el haber escrito la vida de Pablos y algunas otras obras que ha escrito Quevedo. En la misma escena entran algunos diablos junto con el diablo mayor, el diablo líder del infierno, y ahí es cuando nos damos cuenta que hay una revuelta en el infierno por unos temas que ya nos vamos a enterar también un poco más adelante. Cuando entran estos diablos nos damos cuenta de varias cosas. La primera es que hay una revolución en el infierno. La segunda es que el diablo mayor y todos los diablos tienen gran respeto a Quevedo, sobre todo el diablo mayor, y tienen muy poco respeto por Pablos. Al parecer Quevedo ya es un anciano, es una persona que lleva bastante tiempo en la vida, y cuando muere, llega al infierno, pues también parece que lleva bastante tiempo en el infierno y se arrepiente de haber escrito todas las obras que escribió mientras estuvo vivo. Tenemos una discusión aquí entre los diablos y Pablos y Quevedo, y al final Pablos logra convencer a los diablos de que lo dejen contar su historia en el teatro, ya que es su única oportunidad. Y pues obviamente, como está la revolución afuera, los diablos conviene que sí, que Pablo cuente su historia, y le piden a Quevedo que la deje contar. Llevan a Quevedo escoltado de nuevo al infierno y todos los diablos otra vez al infierno a unirse otra vez a esta pelea contra la revolución. Y Pablo queda solo en el escenario para contar la historia al público junto con un diablillo que viene a llamarse Cirilo. No es gratuito que este diablillo se llame Cirilo, y no es gratuito que Cirilo, justo Cirilo, se quede con Pablos. Antes de seguir avanzando en la historia, hay que tener en cuenta que esta obra también tiene coros escritos, coros cantados, y estos coros son muy importantes, es decir, no se pueden quitar porque cuentan parte siempre
de la historia o parte del momento que se está viviendo en la representación o en la vida de Pablo. Otra cosa respectivo a los coros es que siempre son personajes específicos en momentos específicos. Por ejemplo, coro de ángeles, coro de mendigos, coro de tal cosa. Siempre son específicos para cada momento. Cuando está ahí, por ejemplo, el coro de ángeles, tratamos sobre el nacimiento de Pablo, que es justo donde arranca la historia de Pablo, o sea, donde él arranca a contarla, pero esto lo aclaramos más adelante porque ocurren varias cosas al tiempo en esta obra. La interrupción que ocurre en este momento, justo cuando Pablo arranca a contar su historia, es que entra una caravana de condenados arrastrando una carreta, y quien está pues obviamente liderando esta carreta es el verdugo, y resulta ser que este verdugo es nada más y nada menos que el tío de Pablo. Y pues obviamente hay aquí un encuentro. Este tío se llama Ramplón. Ojo a los nombres. Siempre va Pablo a querer contar su historia y van a haber interrupciones de otros personajes o de situaciones externas que van ocurriendo en el mismo momento de Pablo en la representación contando su historia. Se encuentra con Pablo, hay un encuentro muy alegre y Ramplona empiezan a hablar del papá, y allí se cuenta parte de la historia del papá y nos enteramos, por ejemplo, que el papá es un estafador en el mundo real, pues en la historia que finalmente sería el mundo real. Repito, cada personaje nuevo que aparece en esta obra cuenta parte de la historia o aporta siempre al progreso de la historia en la representación de Pablo. En ese mismo momento en que están los condenados junto con Ramplón, el verdugo, aparece un personaje inesperado que es el diablo enguasilado. El diablo, porque recuerden que estamos en el infierno, está enguasilado. Es como si los seres humanos fuéramos espíritus malignos que se apoderan de los diablos. No hay que exorcizar al ser humano pues, sino al diablo para sacarle ese alguacil. Y hay pues allí alrededor de este tema del diablo enguasilado una disputa. Pablo empieza a contar su historia y por momentos pasamos del tiempo del contar al vivir. Es como si yo en este momento les estuviera contando. De repente vinieron ciertas personas a mi apartamento y golpearon la puerta. Porque todos los nombres tienen un significado. Por ejemplo, Jesús, el Hijo de Dios. No, es que estoy ocupado acá grabando un video todavía. Gracias, muchas gracias. Y después de que vive ese momento de realidad que estaba contando, regresa al tiempo de la representación y del infierno. El segundo acto de esta historia maravillosa que escribe Santiago García arranca con un coro de mendigos hablando acerca de la comida, de la pobreza, que es el momento que está viviendo Pablo. Ya más adelante les voy a contar la historia de Pablo con calma. Aquí hago una pequeña acotación, y es que esta obra está escrita con coros musicales y resulta pues que en las representaciones de los espectáculos de la Candelaria siempre hay música, es decir, la música hace parte, la música en vivo me refiero, hace parte del estilo del Teatro de la Candelaria. Ahora que ya tenemos todo el contexto claro, la historia del relato contado por Pablo, que a la vez es su propia historia, ahora sí vamos a arrancar con la historia de Pablo. Casi podría decirse que esta obra es una obra autobiográfica, pues, de Pablo. Todo arranca con su nacimiento, con el nacimiento de Pablo. Y desde su nacimiento ya todo era una complicación. Cuando fue creciendo, a punto de emanciparse, pues a punto de separarse de sus padres, ellos le dijeron que él tenía que tomar una decisión, que tenía que tomar la decisión si seguir el camino de la profesión de su padre o la profesión de su madre. Su padre era estafador y su madre era una bruja, pues un brujo como le llaman en la obra. Pero finalmente Pablo decide ser una persona de bien y decide buscar la forma de estudiar, así que se va a la ciudad a trabajar y a estudiar honestamente y llega a conocer gente de bien con la que va a empezar a trabajar para poder estudiar, pero generalmente nunca logra estudiar o establecerse económicamente y siempre va a estar pasando penurias, hambres y siempre le van a estar dando golpes por todo lado. Pablo pasa por diferentes caminos. En uno de esos caminos se vuelve siervo de un solo amo, pues se vuelve como criado de una sola persona para aprender de esa persona porque considera que es una persona muy inteligente. Entonces Pablo
dice, pues bueno, es una persona muy inteligente de la que puedo aprender, así que voy a ser su criado y le voy a ayudar en todo lo que necesite, mientras que él me va a alimentar y me va a mantener aquí donde estamos y a donde vayamos. Decide pues volverse un poco más independiente y a partir de engañar a sus amigos y a la gente que conoce consigue comida, dinero, ropa, y hay un ejemplo muy claro, una escena donde él engaña a uno de sus amigos diciéndole que se ha visto con una chica, que casualmente esa chica a este amigo le gustaba muchísimo. Entonces él le dice, vale, cuéntame qué razón me mandó esta chica. Y le dice, sí, pero vamos primero a la casa de tu hermana que te invitó a comer y comemos allá y allá te cuento, te doy la razón que te envía esta chica. Van a comer, Pablo se traga toda la cena y al final se va sin contarle nada, pues porque obviamente era una mentira, él los embolata. Se decide volver estafador sin darse cuenta. Fue llevando este camino hasta volverse estafador como su padre. Encuentra a un grupo de personas que se dedican a la estafa, pues al robo de cuello blanco. Los pobres, según dicen los diablos, que no entren al infierno, que se vayan al cielo, etcétera, etcétera, porque está entrando muchísima gente y ellos están cansados de trabajar. La segunda cosa que estaban pidiendo en la revolución era que ellos querían reproducirse y tener sexo con las pobres diablas que estaban allá en el infierno, y que como sus órganos de diablo no servían, se iban a alimentar de los órganos de los pobres que iban entrando pues al infierno, les quitaban los órganos, se los ponían y de esta forma se podían reproducir más en el infierno de forma autónoma. Y la tercera petición que estaban queriendo hacer realidad los diablos en el infierno era que querían volver a la vida, y lo iban a hacer a través del teatro. El teatro es la única forma de representación para volver a la vida. Es decir, en el teatro puedes estar entre la vida y la muerte. Por último, Pablos, por decisión de todos los diablos, vuelve a la vida, pero esta vez sí va a estar vivo de verdad, va a tener solo una oportunidad para cambiar su historia, va a volver a vivir todo lo que ha vivido y va a intentar cambiar su historia a través del libre albedrío. Y Quevedo, su autor, va a quedarse en el infierno y no va a poder hacer nada, aunque está bastante complacido con que Pablo viva su vida y vuelva a recibir el castigo que se merece según lo que Quevedo había escrito. Espero que les haya gustado el video de hoy. Vienen unos videos muy chéveres. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete, comparte el video. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.